Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando en estos tutoriales sobre el análisis de poemas. Ya hemos visto los versos de arte mayor, los versos de arte menor, hemos visto los tipos de versos, los tipos de estrofa, pero todavía no hemos aprendido las licencias poéticas, que son una parte súper importante a la hora de hacer el análisis de poemas, porque la división silábica en un poema no sigue las mismas reglas de la división silábica de las palabras. Si tienes dudas sobre ese tema de división en sílabas, recuerda que tengo un tutorial al respecto. Pero la situación es esta, que los poetas tienen sus propias reglas para hacer la división métrica de los versos. Entonces, ¿cuáles son estas licencias o estos permisos especiales que tienen los poetas? Son 4: la sinalefa, la sinéresis, la diéresis y el hiato. Ahorita ustedes lo están viendo en un diagrama en pantalla. Entonces vamos a ver los conceptos de cada una de estas licencias. La sinalefa ocurre cuando las vocales pertenecientes a dos sílabas diferentes se unen en una sola. La sinéresis es la pronunciación en una sola sílaba de dos vocales que aparecen en sílabas diferentes, siempre dentro de la misma palabra. La diéresis deshace el diptongo formando dos sílabas métricas y se tiene que indicar con unos puntitos arriba, porque obviamente ustedes saben que los diptongos no se pueden separar. Si tienen dudas sobre el diptongo, el triptongo y el hiato y estas reglas, lo pueden revisar en mi canal. Pero lo importante es tener en cuenta que existe una licencia poética que permite romper el diptongo, cosa que no podemos hacer en otro tipo de circunstancias. Y la última licencia que existe es el hiato. No es más que obviar una sinalefa, aunque ésta exista para que el conteo métrico te siga dando exacto. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas licencias. Vamos a comenzar por la sinalefa. Se le llama sinalefa a la agrupación en una sílaba métrica de dos o más vocales pertenecientes a palabras distintas. Entonces, si ustedes ven ahorita en pantalla, yo tengo un ejemplo del escritor Vicente Daos. Lo voy a leer. No sabe que es amor quien no te ama. ¿Qué fue de tanto amor por tanta dama? Solo cenizas de la inmensa pira. Se nubla la mirada, el cuerpo expira y el alma quiere asirse a la alta rama. Entonces, ¿dónde está la sinalefa? Está donde dice: ¿quién fue de tanto amor por tanta dama? Tanto, si ustedes se fijan, termina en vocal y amor comienza en vocal. Pues bien, allí se va a formar una sinalefa, que significa que tanto y a van a formar una sola sílaba métrica. Igual en el segundo caso, solo cenizas de la inmensa pira. Si ustedes se fijan aquí, la termina en vocal, inmensa comienza en vocal, por tanto la e i forman una sola sílaba. Igual ocurre en el siguiente ejemplo: se nubla la mirada, el cuerpo expira. Ahí tenemos dos sinalefas, mirada con el y cuerpo con expira. Luego tenemos y el alma quiere asirse a la alta rama, y se finaliza con el quiere, con la a que viene de asirse que termine en e con la a siguiente, y la con la a de alta. Entonces esa es la sinalefa. Lo vamos a ver en un último tutorial en el cual vamos a hacer el análisis de un poema, y ahí vamos a ver aplicado todas estas licencias. Vamos a ver ahora qué es el hiato. Cuando una sílaba terminada en vocal no forma sinalefa con la vocal siguiente, decimos que se produce el hiato. Entonces el hiato no es más que lo contrario a la sinalefa. En la sinalefa nosotros unimos una palabra que termina en vocal con otra sílaba que inicia en vocal de otra palabra y formamos una sola sílaba métrica. El hiato no es más que hacer lo opuesto, es decir, no formar una sinalefa. Aquí lo vamos a ver a través de ejemplos. No sabe que es amor quien no te ama. Allí te lograrás y a cada uno. Entonces aquí, para mantener el conteo silábico, en el caso de te ama, no se va a formar una sinalefa, sino que vamos a hacer uso del hiato para no formar la sinalefa.
Y en el caso de cada uno, que ustedes se fijan ahí que está en negrita, lo mismo, no vamos a formar una sinalefa, sino que vamos a obviar la sinalefa a través de la figura del hiato. Igual aquí en la filmina ven otro ejemplo. Porque entre un labio y otro colorado, en el caso del labio, y la letra I contiene sonido de vocal, formaríamos una sinalefa. Pero aquí hacemos uso del hiato y no unimos la sílaba en una sola sílaba. También, y luego desmayada y encogida, en el caso de da y la I con sonido de vocal, formaríamos una sinalefa, pero no lo hacemos porque estamos utilizando la figura del hiato. Otra figura literaria muy importante es la diéresis. La diéresis no es más que la separación de las dos letras de un diptongo en dos sílabas para efectos de mantener la medida en la métrica de los versos. Aquí yo les puse algunos ejemplos. El dulce murmurar de este ruido, el mover de los árboles al viento. En el caso de ruido, como nosotros tenemos allí un diptongo, en teoría no lo podríamos separar, pero como los poetas tienen licencias especiales, en este caso podemos romper el diptongo y lo indicamos poniéndole dos puntitos a la U. Igual ocurre en el siguiente ejemplo, el suave susurro. En el caso de suave le vamos a poner puntitos para que nosotros sepamos que vamos a hacer una separación del diptongo. Igual en el caso de ruido, igual en el caso de viola, igual en el caso de juicio, igual en el caso de ruido. En todos estos casos, si ustedes se fijan, yo le puse unos puntitos a la U porque yo voy a romper el diptongo a través del uso de la diéresis. Y finalmente vamos a estudiar la última licencia poeta, que es la sinéresis. La sinéresis es la licencia poética opuesta a la diéresis, es decir, es la unión en una sílaba de dos vocales fuertes que gramaticalmente pertenecen a sílabas diferentes y que se deberían de separar. Aquí hay un ejemplo. Dice, es una noche de invierno, cae la nieve en remolino. Normalmente allí serían 9 sílabas, pero como aquí vamos a aplicar la sinéresis, entonces van a ser 8. Es decir, que allí cae, si se fijan, tiene un hiato. En teoría, ese hiato nosotros lo deberíamos de separar, porque recuerden que los hiatos están formados por dos vocales fuertes que sí se separan. Pero como yo quiero mantener la métrica del poema, entonces voy a aplicar la sinéresis y ese hiato lo voy a dejar unido. Igual en este ejemplo. Del genio, laurio, la radiante, sublime, con movimiento rítmico, se balancea el niño. Si ustedes se fijan aquí, donde tengo la U, en este caso, yo tengo dos vocales fuertes. Y si se fijan, yo lo voy a unir a través de la sinéresis para mantener siempre el mismo conteo métrico. Igual en el siguiente caso, con movimiento rítmico se balancea el niño. En el caso de balancea, si ustedes se fijan, tenemos una vocal fuerte, después tenemos otra vocal fuerte. Ahí en teoría pues no debería haber una unión, pero como estoy aplicando la sinéresis, entonces yo produzco la unión en una sola sílaba de dos vocales fuertes que gramaticalmente pertenecen a sílabas diferentes. Y ahora vamos a estudiar la ley del acento final. La ley del acento final lo que establece es que cuando un verso termina en una palabra llana, queda totalmente igual el conteo métrico. Cuando termina en una palabra aguda, se le suma una, y cuando termina en una palabra esdrújula, se le resta una. En este momento ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque la poesía nació de manera oral. Entonces, cuando una palabra es llana, su sonido no cuenta tanto al oído. En cambio, cuando es aguda, su fuerza hace que cuente como dos sílabas.
Y cuando es esdrújula, es lo contrario, como el acento está al inicio de la palabra, prácticamente al final ni se siente, entonces por eso se le resta una. Y eso se le conoce como la ley del acento final. En este momento en pantalla ustedes lo están viendo. Si la palabra llana se va a dejar como está. Por ejemplo, en este verso, después de haber hablado. Si ustedes se fijan, la palabra hablado es una palabra grave, o sea que no lleva acento en la última sílaba, sino en la penúltima. Entonces, simplemente se hace la división silábica y no se le suma ni se le resta, queda igual. Pero en el segundo caso no ocurre eso porque tenemos una palabra esdrújula al final del verso, que es lágrimas. De haber vertido lágrimas, entonces el conteo silábico es 8. Pero como la palabra es esdrújula, yo le voy a restar 1, 8 menos 1, no me va a quedar en 7. Y en el último caso tenemos una palabra aguda que es sonreír, ahí ustedes ven el acento, entonces cuando hacemos el análisis métrico nos quedan 6 sílabas, pero como la palabra es aguda se le va a sumar una y por tanto va a quedar de 7. Aquí tenemos también algunos ejemplos de la ley del acento final. Su amor de las entrañas me arranqué. Vean aquí la separación en sílabas, nos da 10, pero como arranqué es una palabra aguda, yo le sumo una y me queda en 11. Y tenemos un ejemplo con palabra final esdrújula, que verdes están tus árboles. Si se fijan aquí, el conteo normal es de 9 sílabas, pero como árboles es una palabra esdrújula, yo le voy a restar una y me van a quedar 8 sílabas. Bueno, y ahora vamos a aplicar las licencias poéticas que hemos estudiado y la ley del acento final al análisis del poema A una nariz. Ustedes en este momento lo están viendo en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leerlo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espado muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices eran, érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Entonces, ahorita ustedes están viendo la división silábica que yo hice de este poema. Si se fijan, en el primer caso tenemos una sinalefa en érase con un, luego tenemos otra sinalefa en hombre, a más la u, y si se fijan aquí, como pegado es una palabra grave, ni se le suma ni se le resta. Entonces el primer verso tiene un total de 11 sílabas. En el segundo caso, cuando hacemos la división, tenemos la palabra superlativa allí, que la marqué simplemente para indicar la rima. Entonces, cuando hacemos la división silábica, nos da 11. El siguiente verso, érase una nariz sayón y escriba, tenemos en C y en la U una sinalefa, y en la I con la E otra sinalefa, entonces el conteo silábico nos da 11. Y en el otro verso tenemos érase nuevamente, que la sílaba C hace sinalefa con un y nos da un total de 11 sílabas. Entonces, si se fijan, pegado rima con barbado, por tanto estos tienen rima A. Y superlativa rima con escriba y este rima B. Aquí voy a hacer una aclaración porque muchos alumnos me dicen, pero profesora, ¿cómo puede ser si IVA se escribe con V y escriba se escribe con B? Lo voy a explicar. Lo que pasa es que, como hemos estado viendo en esta sesión de tutoriales, los poetas tienen, por así decirlo, permisos especiales. Entonces, como para los poetas, superlativa y escriba al final tienen el mismo sonido, para ellos esto se considera como la misma rima, aunque en una palabra
termine con V y en la otra termine con B. Veamos el siguiente verso. Era un reloj de sol mal encarado, si se fijan hay sin alefa, en gra y en un, y nos da un total de 11 sílabas. Érase una alquitara pensativa, nuevamente tenemos en C y U una sin alefa. Érase un elefante boca arriba, aquí tenemos dos sin alefas. La C se une con U y boca se une con arriba, o sea, K con A, se forma otra sin alefa y nos da 11. Luego tenemos era Ovidio Nazón más narizado. Vemos la sin alefa en gra con la O y nos da un total de 11 sílabas métricas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, narizado continúa rimando con pegado y con barbado. Por tanto, el tipo de rima es tipo A. Y pensativa y arriba rima con superlativa y escriba, por tanto aquí tenemos rima tipo P. Veamos la siguiente estrofa. Érase un espolón de una galera. Tenemos sin alefa en C y en U y tenemos otra sin alefa en la D con la U. Entonces aquí nos da 11 sílabas. Luego tenemos érase una pirámide de Egipto. Tenemos dos sin alefas aquí. La primera es C con la U y la siguiente es D con la E de Egipto, porque D termina en vocal y Egipto comienza en vocal. Ahí entonces tenemos, obviamente, una sin alefa y nos da 11. Luego tenemos las 12 tribus de narices Er. Si ustedes se fijan aquí, no tenemos ninguna licencia que aplicar y el conteo nos da 11. Ahora tenemos que indicar también el tipo de rima que tenemos. Entonces, si se fijan, galera rima con era y esta rima es tipo C porque es una nueva rima que no habíamos encontrado hasta este momento. En el caso de Egipto, vamos a ver más adelante que va a rimar con infinito. Esa va a ser la siguiente rima que vamos a tener. Entonces, vámonos a la última estrofa. Érase un naricísimo infinito. Aquí tenemos sin alefa en C y en U. Y tenemos en mo y en in, de naricísimo infinito, mo e in. Tenemos ahí también una sin alefa, nos da 11 sílabas métricas. Luego tenemos muchísimo, nariz, nariz tan fiera. Si se fijan aquí, no tenemos ninguna licencia, nos da 11 sílabas. Y finalmente, que en la cara de Anás fuera delito, si tenemos en que y en una sin alefa, y en D con la A también tenemos una sin alefa. Entonces ahora vamos a encontrar la rima. Si se fijan, Egipto rima con infinito y con delito. Entonces esta rima, por tanto, es rima D. Y luego tenemos fiera, que rima con galera y todas las anteriores, que es rima tipo C. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Con este tutorial terminaríamos la serie de tutoriales que iniciamos sobre la métrica, los tipos de estrofas que existen, los tipos de versos, el verso libre, el verso blanco. Creo que ha sido una aventura apasionante, como lo es siempre la poesía, que es hermosa por naturaleza. Espero que con todos estos tutoriales te haya quedado claro el tema del análisis de poemas. Sí te digo que la mejor manera de aprender es que tú mismo tomes poemas que te gusten y comiences a analizarlos, porque evidentemente pues a través de un tutorial tú puedes tener la teoría, algunos ejemplos, pero recuerda que según la metodología aprender haciendo, lo bueno es ver los tutoriales y luego aplicar todo lo que aprendiste al análisis de un poema que a ti te guste. Por favor, suscríbete a mi canal, proponme temas que quisieras aprender conmigo, yo estaré más que contenta de producírtelos, porque recuerda que el 50% del contenido de Español en Casa lo decides tú. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like. Y además, comparte todos mis videos con tus amigos y tus familiares. Recuerda que la única manera en que este tipo de proyectos que pretenden democratizar la educación sean rentables, por decirlo de alguna manera, es a través de la monetización.
Y tu aporte es muy sencillo, simplemente es suscribirte a mi canal y darle like a todos mis videos para que siempre mi contenido sea totalmente gratis. Adiós.